Hemos titulado la expresión de hoy, continuamos haciendo un punto de inflexión en la historia. Hoy nos toca continuar con este punto de inflexión que hemos entendido que necesitamos como iglesia. Independientemente de que vengas por primera, segunda, décima vez o hace años que estés, necesitamos hacer un punto de inflexión porque es un punto de inflexión al que nos está convocando el Señor. Y ojalá todos los podamos entender así. Y los puntos de inflexión son momentos en los cuales a partir de ahí nada vuelve a ser igual. Nada vuelve a ser igual. Hay un proceso que comienza y una época que termina. Eso es lo que ocurre en los puntos de inflexión. Y dentro de lo que necesitamos entender a partir de este punto de inflexión es que para que el Evangelio sea real en nosotros, yo quiero que quede claro esto, el Evangelio es real y la vida de Dios no se detiene, su propósito eterno avanza a pesar de quien quiera interponerse o no, el propósito eterno avanza, Dios no está apurado, Dios tiene tiempo, el tema es que nosotros no, tenemos una vida limitada, estamos encapsulados en un cuerpo que tiene tiempo, es así, cronológicamente tenemos una cápsula que solo Dios sabe cuándo termina. Nosotros no sabemos, o sea, no previmos llegar, pero sabemos que un día llegamos. No sabemos cuándo termina. Por eso, qué bueno que podamos, el día que nos vayamos, que en nuestra lápida o en el último discurso que se dé acerca de nosotros, digan algo así como alguien que vivió hasta el último segundo cumpliendo la voluntad de Dios. Sería el mejor legado que podemos dejar a la generación que nos habita, o a la generación que habitamos nosotros, mejor dicho. Así que una de las cosas que tenemos que entender, que para que el Evangelio sea real en nosotros, que tenga todo el poder de Dios, estructuras deben ser removidas. No es que vos te tenés que poner a romperte una costilla, sacarte un riñón del lugar. No, lo que se tiene que romper en nuestro interior, el Padre lo va a ir avisando. Y cuando el Padre da luz, ahí hay que actuar, porque si no, no es obediencia. Si no es a la primera vez, no es obediencia. La obediencia es ahora y ahora. No es, bueno, la voy a regular. La obediencia, cuando llegó la luz, hay obediencia. Y nosotros actuamos, eso es obediencia. Si me tienen que convencer, ya no es obediencia. Ya es una cosa que no se podría definir con palabras humanas, pero un poquito sonaría terquedad, pero así sonaría, no es que es terquedad. Entonces, lo que se tiene que romper son estructuras que afectan nuestra gestión de vida. No estoy hablando de salvación. A veces las personas suelen entender que cuando hablamos de determinados temas, todo tiene que ver, todo lo relacionan con que me voy al cielo o me voy al infierno. Y no se trata de eso. La salvación, en última instancia, al final, sirve para no irse al infierno, pero es al final. En el proceso de la salvación hay una expansión de Cristo, porque el alma debe ser salvada constantemente. Todos los días el alma es salvada. O por lo menos cada vez que obedecemos a una palabra, cada vez que se presenta la palabra de Dios, es una propuesta de Dios para que el alma sea salvada. ¿Y qué es salvada? Rescatada de una manera de pensar, de una manera de vivir que es anticristo, es por afuera de Dios. Por eso hay muchas estructuras de pensamiento que son primero alteradas. Esas estructuras de pensamiento se alteran, primero son alteradas, golpeadas, luego se alteran y después uno, por obedecer o no, disfruta de la salvación o no. A ver, ¿cómo sé que voy siendo salvo? Porque cada día soy más libre de estructuras. ¿Para qué? Para poder vivir la vida que Dios me presentó, que es estar constantemente atento y sirviendo a su propósito eterno. ¿Cómo me doy cuenta que todos los días soy salvo? Porque todos los días soy o disfruto un poquito más de libertad. Pero Cristo ya me hizo libre en la cruz. Bueno, que se vea en la cancha. Que se vea en la vida que llevo a... Mirá, si hay algo en tu corazón y en el mío
que nos hace sentir como un pez adentro de una pecera o como una ballena, le decía a alguien en estos días. Si hay algo que te hace sentir como una ballena adentro de una pecera a la hora de tomar decisiones, a la hora de encarar algo, es por algo simple. Hay estructuras que hoy no te permiten ser lo que Dios ya habló que sea. Porque sos ballena, estás para el océano, no para una pecera. Igual una pecera, una ballena, ustedes entienden el ejemplo, no es complicado. Pero bueno, se entendió. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que la salvación está siendo efectiva o no? Y me siento un pez en el océano, una ballena en el océano, o me siento para determinadas cosas una ballena dentro de una pecera. Sé que estoy para más, pero estoy frenado acá. Y eso tu corazón lo sabe. Llegó el Evangelio y tu corazón lo sabe. Por eso estas estructuras que son de gestión de vida, son estructuras que se fueron creando a lo largo de nuestra vida por las cosas que fuimos comiendo. Y no estoy hablando de comida física, estoy hablando de comida, de haber sido afectados por otras personas, por otras maneras o por maneras de pensar que quizás leí en un libro, maneras de pensar de alguien que me habló de determinada manera, padres, madre, hijo, lo que pasó en la concepción, un montón de cosas que pudieron haber ocurrido, que me hicieron comer. Todo lo que pasó en la vida me hizo comer algo. Frustración, angustia, enojo, salvación, vida eterna y ríos de agua de vida que se manifiestan. Sea lo que sea, de alguna fuente comí. Las fuentes de las que comí son fuentes que en nosotros, o de las que comimos, son fuentes que en nosotros han edificado, o platos que en nosotros han edificado estructuras de pensamiento, que son maneras y formas de pensar. Entonces, a la hora de gestionar la vida, una de las preguntas que tendríamos que hacernos es, en esta gestión de vida que voy a hacer, esto que voy a emprender, esto que voy a encarar, este matrimonio, esta educación a mis hijos, ¿bajo qué comida yo la estoy encarando? ¿Qué comí para yo gestionar esto? ¿Qué comí para yo manifestar esto que estoy manifestando? ¿Qué comí durante la vida? Enseñanza paterna, enseñanza materna, lo que sea, amados. Es una buena pregunta para hacernos. Bueno, para mí por lo menos es buena porque a mí me sirvió un montón. Entonces es bueno saber de qué estamos alimentados para resolver conflictos. Yo sé que ustedes no, pero conocen a alguien que conoce a alguien que tiene conflictos. ¿Conocen gente que tiene conflictos? Entonces, ¿de qué estoy alimentado a la hora de resolver conflictos? ¿Qué comí? Lo que salga a la hora de resolver el conflicto me va a decir de qué estoy alimentado. Dios está transformándonos por su comida. Dios transforma al hombre a través de la comida. ¿Y nos transforma en qué? Y bueno, en el diseño. Nos transforma en su iglesia. Porque la iglesia celestial, la iglesia eterna, triunfó sobre todo. El tema es que no lo vemos realizado porque la iglesia terrenal todavía está siendo transformada en función de esa victoria que ya se conquistó en la cruz. Entonces, amados, Dios nos transforma de la comida que no nos sirve con la comida que sí sirve, que es Cristo. Él lo va transformando. Decirle a que tengas cerca, Dios te está transformando, aunque no te des cuenta. Siempre y cuando, decirle esto, siempre y cuando obedezcas a la comida. ¿Para qué nos transforma el Señor? Para que sea su expresión la que gestione nuestra vida ante los conflictos y no lo que comimos que generaron estructuras. O sea, que sea Cristo y su expresión. ¿Cómo sería Cristo y su expresión? Yo tengo el conflicto adelante, yo tengo la situación adelante, tengo lo que tengo que resolver adelante y hay algo interior que me hace resolver. No me tengo que ir a orar. Oh Señor, ¿qué hago con este problema? No, hay una cuestión interna que ya me lleva y eso es lo que se expresa y es lo que resuelve. A eso le llamamos fe con obras. Es la fe de Cristo expresándose a la hora de resolver un conflicto, una situación. Es Él en nosotros. Pablo lo tenía clarísimo, por eso en un momento pudo escribirlo.
y diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Los conflictos los resuelve Él utilizándome a mí, ¿no es? Nosotros venimos de muchos años de Señor, soluciona esto. Pero es enfrentar el conflicto, pero yo estoy en el asunto, así que eso se soluciona por mi expresión a través tuyo. Ahora, ¿cómo se expresa Cristo para una resolución de conflicto? Simple, por lo que comí. Si yo vengo comiendo Cristo, yo vengo comiendo su palabra, y comer, recuerden que comer no es solamente sentarse acá, es como creo y me alimento de eso gestionándolo. ¿Estamos claros? Decile al que tenés cerca, vamos a ayudar a predicar al pastor, decile primero así. Vamos a gestionar para que sea su expresión la que solucione. Eso decirle, vamos a gestionar para que sea su expresión. Si estás con tu esposo, estás con tu esposa, que sea su expresión, aunque sea mirar para el otro lado, pero por lo menos. Después no se peleen, vos no expresás a Cristo, vos no expresás a Cristo, pues eso sería sería la carnalidad en estado puro. Yo prefiero que se digan otras cosas a que se peleen diciendo, vos tenés que expresar a Cristo, y mirá, vos no expresás a Cristo. Amado, eso es carnalidad. Eso es usar al Señor para pelear. Dios no está ahí, Esto es como decirle a alguien, ¿viste cuando le decís a alguien, cuando se está poniendo bravo, y vos le decís, no te enojé? Peor. ¿Cómo no se puede hablar? Te enojás de nada. Chau, pero lo perdiste en ese momento. Porque vos no te enojás de nada. O sea, ¿viste que somos medio así? Amados, la palabra de Dios, lo primero que viene a hacer es juzgar nuestra alimentación. Viene la palabra y dice, ¿de qué estás alimentado? Juzga nuestra alimentación, juzga nuestra estructura pensante y juzga nuestra gestión. Por eso cuando agarro la palabra, yo tengo que agarrar la palabra para que esa palabra, Señor, juzga de qué estoy alimentado. Juzgá, Señor, las estructuras que tengo y juzgá, Señor, la gestión de vida que tengo. Por eso los valientes arrebatan el reino de los cielos, porque hay que ser valiente para decirle al Señor, juzgame. Yo de los hombres terrenales, más allá de los del nuevo pacto, a mí me encantaba el rey David, porque el tipo le vivía diciendo a Dios, juzgame, vivía errándole hasta por las dudas, pero juzgame, juzgame. Nosotros tenemos que promover que la palabra nos juzgue. Que la palabra, no, Señor, alumbrame, porque somos de decir alumbrame para hacer. Pero no, Señor, alumbrame, quiero ver si estoy bien alimentado. Porque no sirve de nada decir, yo leo mucho la Biblia, tengo muchos institutos bíblicos, no, eso no sirve, para Dios no sirven los currículum. Dios no le interesan los currículum humanos. Dios lo que dice es, pedime que te juzgue la comida que tenés incorporada. También quiero juzgar tus estructuras y también quiero juzgar tu gestión de vida. Por eso tenés que ser valiente. El valiente en Dios no es, yo se lo digo, yo digo las cosas de frente, porque yo se lo... No, ese no es el valiente. Ese puede ser hasta un enemigo de la cruz a veces. O Dios no le dijo a Pedro, Satanás. ¿Por qué le dijo Satanás? No, Señor, se quiso hacer... No, Señor, ¿cómo vas a morir? ¿No entendés que tengo que morir? Si no vos, te vas a morir. Si no muero yo, te morís vos. Señor, juzgame. Por eso, juzgá los caminos. Muestra tus caminos, juzgá los míos. Dios no te va a mostrar sus caminos si primero no le das la posibilidad de que juzgue los tuyos y yo los míos. Dios es sembrate para cosechar. No es cosecha y después vemos. El primero, ¿y qué es sembrarse? Juzgar. Que juzgar está mal visto. La palabra juzgar está mal vista, pero no es juzgar, condenar. Sepamos separar. No hay condenación para el que está en Cristo. Es verdad, pero sí hay juicio constante, porque la palabra viene a juzgar.
La palabra juzga de qué estás alimentado. La palabra juzga las estructuras pensantes con las que te estás manejando y yo en la vida. Y la palabra juzga la gestión. ¿Y para qué lo juzga? Para que todo lo que no es Cristo, que está como alimento, como estructura y como gestión de vida, sea absorbido por Él. Y de esa manera vivimos la vida del resucitado, por encima de todo lo que este sistema ofrece y propone. Pero no lo digo yo, lo dice Él a través de la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 3, en los versos 11 y 16, o textos de la versión NBI. Más datos no te puedo dar, se me va la prédica en los datos. Dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. O sea, nadie se puede fundamentar en otro lugar que no sea en Jesucristo, si quieres vivir en Él. Y acá viene el juicio. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. Te pensé el día del juicio cuando vayamos allá, no, el día del juicio es cada vez que la palabra de Dios se presenta. Es un día constante de juicio. El fuego la dará a conocer, o sea, la obra de cada uno, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Gestión. El fuego va a poner algo. A ver, ¿qué calidad es? A ver qué. ¿Maderita o piedra preciosa? Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, que es más expansión de Cristo. Pero si su obra es consumida por las llamas, o sea, por el juicio, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por fuego. O sea, tu vida y mi vida pasa a ser pura salvación, pero nada construido. Y ahí es donde van a venir unos y decir, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y no veo nada construido. No es que el Señor estaba enojado cuando dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. Es que ustedes lo hicieron para ustedes, en función de ustedes. Vivieron por y para ustedes. O sea, todo lo que edificaron fue para ustedes. Por eso no los conozco, no conozco la obra. En tu nombre echamos fuera demonios. Me usaron el nombre, pero la obra no la conozco. En tu nombre hicimos milagros. Está todo bien, pero no conozco la obra. No, pero yo llevé a mis hijos a la iglesia. Mis hijos nacieron en la iglesia. Como dije en otras oportunidades y como el público se renueva, amado, nacer en una panadería no te hace pan francés. La obra de cada uno será probada. Yo al Señor lo conozco y ante el primer sacudón, ante el primer enojo, molestia, lo que sea, ci vediamo domani, como dicen los italianos. Si te he visto, Señor, no me acuerdo. Entonces, amados, el fuego va a probar. ¿Y qué es el fuego? Cristo. Cristo va a probar la gestión de vida. ¿Para qué? Para que ya no sigas con una pelota encima de heno, hojarasca y madera. Que lo único que genera es peso. Por eso, la Biblia es todo una. El escritor a los hebreos que dice, despójense de todo peso. ¿Peso de qué? De lo que no ha sido construido en Cristo. Que desaparezca, que mi hijo se lo coma, que mi hijo lo queme, que lo absorba. Porque ustedes fueron diseñados para vivir construyendo con diamantes, con oro, con piedras preciosas. No fueron diseñados para portar heno, hojarasca, madera, cosas que con el tiempo los corrompen y se corrompen. Nuestra garantía de gestión, nuestra garantía de que estamos gestionando bien la vida,
conforme a Dios, es el juicio de la palabra. Por eso, Señor, juzgame. No necesito que me juzgue la palabra, que la palabra venga y me juzgue, no yo juzgar la palabra, que la palabra me juzgue a mí. Orar, leer las Escrituras, congregarnos, es muy bueno, pero no es garantía de que la gestión esté siendo efectiva. No hay ninguna garantía. Someternos al juicio constante de la palabra es la única garantía. Porque cuando hago eso, él ya lo dijo, ya lo dejó escrito, ya lo dejó hablado, ya pegó el grito y dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mis palabras son de Dios o de los hombres. Entonces vos querés hacer la voluntad de Dios, la palabra te va a juzgar y te va a decir: le estás errando, estás haciendo bien. Como que subestimamos mucho al Espíritu de Dios. Como que, pero aparte, ¿qué hay aparte de todo esto? No hay mucho más. No hay mucho misterio en el Evangelio. Sí está el misterio que es Cristo, que lo vamos conociendo cada día más, pero en lo que respecta a gestión, es una vida de obediencia a lo que la palabra nos está proponiendo. Y si tengo que derribar una estructura, mirá al que tenés cerca y decirle: y si tenés que derribar... Amén. Podemos irnos hoy. Decirle así: si tenés que derribar una estructura, ¿qué problema hay? Así decíselo. ¿Qué problema hay? Derribala y ya, hermano. ¿Para qué tenés tanto peso en la espalda? No tiene sentido. Pedí perdón más rápido, abrí la puerta a los demás más rápido, salí más rápido de los conflictos. Pero eso no es, bueno, ya estoy grande, me voy a relajar en la vida. No, que sea en Cristo. Sea en Cristo, con el juicio de la palabra. Ese es el fin de congregarnos como iglesia, que la palabra del cuerpo sea nuestro juez para afirmarnos o corregirnos. Esta es la respuesta. ¿Para qué sirve congregarse? Para que la palabra como cuerpo sea nuestro juez. Entonces venga la palabra y nos diga: afirmó acá. ¿Pero qué es afirmar? Afirmo el camino, pero para. Como venís caminando, hay que atornillarte un poco más porque se aflojó. Entonces vamos a atornillar. Y ahí va. Esto es como dice el Señor a través de la Escritura. Al que lleva fruto, se lo poda para que lleve más fruto. Eso es afirmar. Vamos, más fruto. Te dejo firme. Es como el boxes. ¿Se acuerdan que habíamos visto hace un tiempo? El boxes. Cambiamos las gomas. Listo, salí de vuelta a la carrera. Ahora estás mejor. Venía bien, venía primero, pero ahora tengo que cambiar las gomas para seguir más primero todavía. Un primerazo soy. Y si no, será para corregir. ¿Por qué tanta terquedad en corregir? Pregúntale al amigo de tu amigo. ¿Por qué tanta terquedad? Hoy vamos a tener algunas respuestas de por qué tanta terquedad se manifiesta a la hora de corregir. Y te desaparecen y no vienen por 2 meses. Y cuando viene con cara de mostrarte que está enojado. Ya, amado, ya el Señor viene a corregir, pero para que le seas efectivo. Nosotros nacimos para hacerle efectivo a Dios, no para hacernos efectivo a nosotros, que Dios no sea efectivo a nosotros. La plenitud de vida está en que yo sea efectivo, no que Dios sea efectivo, porque Dios ya es efectivo. Y yo le creo o no, Él ya es Dios. No está esperando que Dios no está esperando que vos y yo le creamos. Oh, Dios te va a esperar hasta que le crea. No, agarra otro. Y si no lo agarra porque no nació, lo hace nacer. Y lo espera, y lo capacita, y vos después te quedás mirando cómo pasó uno que nació 20 años después que vos, y vos decís: ¿cómo puede ser que te pasó más rápido? Y claro, porque vos creés que Dios te está esperando. ¿Nos ama? Sí. ¿Nos salvó? Sí. Pero en la gestión está en nosotros ser útiles o no. Y en la utilidad que somos a Dios es la plenitud de vida que vamos a vivir. La palabra no corrige para que, bruto, ¿qué estás haciendo mal? Eso no es la palabra. Para que me corrigió mi esposa que no tengo que hacer esos ademanes porque la gente piensa que estoy enojado. No hagas eso, hijo. La palabra nos corrige para que Dios no te diga,
no estoy enojado contigo. La palabra nos corrige así. Ni me aguantarían si yo sería así. Amados, la palabra corrige para que Cristo se revele. Para eso corrige la palabra. Y si la palabra afirma, es para que más Cristo se revele a nosotros. Porque si Cristo se revela, se nos presenta, podemos ver su hermosura, su santidad. No hay placer en este mundo que se compare a la belleza de Cristo. Cuando Cristo se revela, y yo espero que se nos siga revelando en este tiempo y cada día con mayor intensidad, cuando Cristo es revelado, ahí ocurren los puntos de inflexión en nuestra historia. Cuando la gente no resuelve y continúa dando vueltas en círculos y en ciclos, no es un problema de que hay que seguirle poniendo cargas, leyes, diciéndole vos tenés que, pensá en tu familia. Hay gente que vos le decís pensá en tu familia, no le importa, porque no podemos amar más a la gente de lo que ellos mismos se aman. No se trata de decirle a la persona, no, vos tenés que pensar, porque ya, si quisiera pensar ya hubiera pensado. El problema no es, a nadie vas a hacer reflexionar diciéndole pensá en este, pensá en aquel, pensá en el otro, porque ya hubiera pensado. La manera de hacer reflexionar a alguien es mirar que la palabra viene con juicio para ver de qué estás alimentado, cuáles son tus estructuras pensantes y cuál es tu gestión de vida. Y si tu vida no es conforme a la palabra, el juicio te va a mostrar y te vas a sentir una pérdida, hermano, que construiste una vida encima tuyo, en tus lomos, y vas a sentir frustración y angustia. Porque todo lo que hice, lo hice para el Señor. Y el Señor te dice, ¿para qué Señor? Me congregaba, iba al núcleo, estaba todo el día en la iglesia, sembraba, hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro. Sí, pero lo estabas haciendo para que tu estructura siga sostenida. Necesito que se rompa, dice el Señor. Porque Cristo no se mueve en estructuras. Cristo se mueve en libertad. Por eso hay una de las cosas que tenemos que resolver cuanto antes. Esto sí, resolverlo cuanto antes. Esto es urgente. Todo es urgente, pero esto es urgente. Esto es, el paciente está en el quirófano. Ya. Pues está. Está a punto de... A punto, ¿eh? Es terapia intensiva. Tenemos que resolver algo. Dios no es un inquilino en el corazón. No es la casa es mía y Él viene y yo le cobro alquiler. Dios no le interesa ser inquilino en el corazón. ¿Es mío o de nadie?, dice el Señor. Si es tuyo, no me pidas que edifique. Si es mío, yo voy a edificar. Y aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿es mío o de nadie? Bueno, tampoco es para que se pongan así, era una... Porque si lo asumimos, ya es... Y ya arranca bien. Resucita el paciente. La palabra viene a hacer RCP, no a matar. Sí, viene a matar estructura, pero viene a resucitarnos. ¿Cuál es el momento de mayor conmoción interior que sufre una persona que se expone a la palabra de Dios? El momento de mayor... ¿Tenemos claro lo que es conmoción interior? Una revolución adentro que empieza todo a moverse. Amado, el momento de mayor conmoción interior en una persona es cuando Cristo es revelado. Porque se da cuenta que a partir de ese momento ya no es lo mismo. Acá llegó el dueño del corazón. Y el ocupa que estaba tiene que desalojarlo. Ahora, cuando esto pasa... Y te va a pasar de encontrarte con personas que reciben la palabra y empieza a pasar lo que te voy a decir que pasa. Empiezan a sonar las alarmas internas para que Cristo no se revele más. ¿Por qué? Porque la persona está a punto de perder el control de su vida. Y va a empezar a funcionar bajo diseño. Nosotros tenemos que saber y recordar que el diseño original de Dios es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo.
O sea, el espíritu no es que adentro del espíritu hay un alma, es un espíritu que se expresa a través de un alma y esa alma habita dentro de un cuerpo. Ahora, el pecado hizo que eso cambie de estructura, de funcionamiento. Entonces el hombre empezó a ser todo carne, todo cuerpo. El cuerpo gobierna de acuerdo a los sentidos. Los sentidos hacen que yo haga lo que me guste hacer y lo que yo quiero. Eso hace que el alma se corrompa y el espíritu muerto. Viene el Señor, le da RCP al espíritu, se hace un espíritu con el nuestro y a partir de ahí cambia el funcionamiento. Pero eso hace que la estructura vieja, o sea, la adánica, empiece a perder el gobierno, empiece a perder el control, empiece a perder el dominio. Si se revela Cristo, las estructuras pensantes empiezan a decir, no, que no se vea. Vamos a hacer todo lo posible para que Cristo no se vea, porque empezás a funcionar como tenés que funcionar. Y el alma pierde el gobierno. Yo pierdo el gobierno. El yo deja de ser el yo y pasa a ser mi vida de él. Por eso ser hijo de Dios no es para cualquiera. Es para todos, pero no cualquiera. Hay una valentía que pone el espíritu. No es que vos vas a convencer a alguien, oh, convertite, sé creyente, porque somos todos buenos, somos buena gente. No, amado, no, algunos no son tan buenos. No se trata de ser bueno, de ser malo, de ser mejor persona. No, se trata de que hay una valentía que se tiene que expresar. ¿Y cuál es la valentía? Y ante lo que sea, yo decido ser tu hijo, Señor. Gracias, me lo llevo a casa ese amén. Era muy importante. Cuando Cristo es revelado solemos perder el control. Viste que no sabes para dónde vas a salir, pero hay algo que adentro tuyo que... no sé qué va. Yo tengo mi vida edificada así, mi vida va a ser esto y dentro de 10 años va a pasar aquello. Y viene Dios y te dice, no. 2 más 2 en Cristo es 758.825. El Evangelio, reitero, es para todos, pero no para el que vive con una calculadora en la cabeza. No es para el que calcula sus movimientos la expresión del Evangelio, sí la salvación, pero para el que calcula sus movimientos y piensa más de lo que va a efectivizar, amado, no es el Evangelio. El Evangelio es para aquel que está dispuesto a perder el control y que Cristo piense por él, aunque no le guste lo que está pensando el Señor. Cuando Cristo es revelado, se manifiesta su obediencia. Y cuando se manifiesta su obediencia, lo que empieza a ocurrir es que los anhelos personales empiezan a perder terreno. Lo que a mí me gusta, lo que anhelo, lo que deseo, empieza a perder terreno. Entonces el cuerpo empieza a decir, no, pero a mí me gusta hacer esto. Yo quiero esto. Y como somos, diría Sandro, un mundo de sensaciones. ¿Sí? Diría el profeta Sandro. Tengo un mundo de sensaciones. Ese está describiendo la naturaleza adánica. Me sale bien, Sandro, ¿vieron? Y ahí empieza el cuerpo a decir, no es lo que anhelo, me estoy dando cuenta que no es lo que deseo, no son mis sensaciones, es Cristo en mí que quiero obedecer al Padre. ¿Sabes qué lindo ser instrumentos de obediencia? ¿Qué es ser un instrumento de obediencia? No que vos y yo obedecemos, sino que permitimos que Cristo obedezca al Padre a través nuestro. Y ahí es donde viene la recompensa que estaba hablando el apóstol Pablo en la Escritura. Los deseos y anhelos humanos son estructuras de mentira que generan cautividad e ignorancia de Cristo. Cuando los deseos y anhelos humanos se levantan, automáticamente se levantan para perder el foco de Cristo. Por eso dice, derribando altiveces, derribando argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Qué son los argumentos y la altivez? Todo lo que tapa a Cristo en mí.
No es que vamos a mandar los gritos por las plazas y yo declaro que esto ocurrirá y le mandamos aceite, estaquita y todo lo que vos quieras. Amado, no se trata de eso la vida en Cristo. La vida en Cristo se trata de que se derriben mis argumentos que no me permiten verlo a Él. Y cuando Él aumenta por causa de esos argumentos que se derribaron, esas estructuras que se derribaron, Él aumenta en mí, aumenta en todo mi círculo. O sea que si me pasa a mí, le pasa al resto. Las estructuras anticristo tienen varias características. Yo les voy a enumerar 4, pero tienen varias. Capaz que Multimedia me ayuda y lo podemos hasta ver en las pantallas. La primera estructura anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque se levantan contra el conocimiento de Cristo, entonces son antimanifestación de Cristo. Una de las características es que son expertas en camuflaje. Las estructuras anticristo, las que se levantan en nosotros contra el conocimiento de Cristo, son expertas en camuflaje. Amados, cuando hablamos del trigo y la cizaña que la Escritura menciona, no estamos hablando del hermanito cizañero o de la hermanita chusma. Esas son manifestaciones. Cuando hablamos del trigo y la cizaña, estamos hablando de estructuras de pensamiento que son parecidas, pero no son. Son parecidas a Cristo, pero no son Cristo. Por eso son espectaculares los camuflajes que suelen hacer las estructuras anticristo. Vos creés que es Dios hablándote y yo creo que es Dios hablándome. Experta, muy bien. Gracias, Multimedia. Expertas en camuflaje, se disfrazan de Cristo. Por eso dice la Escritura que aún los escogidos serán engañados en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque hay un disfraz y vos creés que estás oyendo a Dios. Por eso es bueno el juicio de la palabra como cuerpo. Porque a ver si sos tan útil como cuerpo. Hay mucha gente que dice, la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero Dios no. Hoy te lo voy a demostrar, si llegamos. Y si no llegamos, te lo demuestro igual porque necesito llegar ahí. La segunda característica de las estructuras anticristo es que gritan muy fuerte, pero desafinado. Sin embargo, al oído humano suenan dulces. Gritan fuerte y desafinado, pero al oído humano suenan dulces. ¿Nunca viste esas películas de la chica? Porque es habitualmente con chicas, perdón, pero es así. De la chica que está en un estudio de grabación y que está cantando, que vos la ves atrás del vidrio y parece Celine Dion que está cantando. Y sale la música, una cosa impresionante. Sí, Celine Dion lo tenemos todos, ¿no? Porque a ver si todavía alguno no. Y que se canta todo, así, wow, y de repente la cámara la pone a la chica y o sea, parece yo cantando. ¿No la viste esa película? ¿Nunca viste algo así? Bueno, si no, googlealo, no sé, hoy tenés acceso a todo. Vos ves de atrás de la pecera, de atrás del vidrio, una afinación que parece wow, pero le corren el vidrio y está todo desafinado. Bueno, eso hacen las estructuras de pensamiento. Quiero leerte lo que es una estructura anticristo. Proverbios 5. Dice entre el 3 y el 4, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. ¿Quién es la mujer extraña? Eva, amados. Me temo, y lo voy a volver a decir, porque está escrito, que como Eva con su astucia fue engañada, porque la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Las estructuras internas, porque vos tenés a Adán y tenés a Eva dentro. O sea, Adán era uno solo, otro día lo explicamos, pero es para que sepas lo que está. Las estructuras suenan dulce, pero son
terriblemente punzantes y amargas cuando viene el juicio. Porque yo digo, perdí todo lo que creí que había hecho en Cristo. Número 3, manipulan la palabra de Dios para distorsionarla y diluirla. O sea, relativizan la palabra, manipulan la palabra de Dios para distorsionarla y diluirla. Vos la recibís y no la obedecés porque hay algo en vos que dice, no es tan así. Y te vas a casa y te pones a conversar o te encontrás con un líder que es más bueno que Dios y te dice, no, pero pará, no es tan así, No, tampoco te lo tomes tan a pecho. No, amado, la palabra tiene una urgencia. Si no, no es palabra. ¿Para qué se predica? ¿Para llenar oídos? ¿Para que vos tengas la posibilidad de tener un ritual los miércoles y los sábados? ¿O yo tener ganas de predicar? No, la palabra tiene una urgencia. Si nosotros tomaríamos cada palabra de Dios con la urgencia que Dios la expresa, pero no urgencia para Él, para nosotros, lo reitero, nosotros saldríamos corriendo a implementar, no a ver, ¿qué habrá querido decir? Lo que escuchaste, pero la estructura no te deja implementarlo. Y número 4, la estructura anticristo o las estructuras de anticristo están blindadas y tienen cimiento antisísmico. ¿Estamos claros? ¿Sabés lo que es un cimiento antisísmico? No se cae el edificio. Y encima están blindadas. O sea que le tirás con lo que le tires, un exocet. Le pega, pero es repelido el impacto. Eso es lo que hacen las estructuras. O cómo están conformadas las estructuras anticristo. Por eso deben ser identificadas por el juicio de la palabra para ser removidas. Señor, yo veo esta estructura en mí. Yo veo que pienso así. Yo veo que la palabra es relativizada. No le doy urgencia, no me importa. Señor, yo veo que así soy, pero también veo que soy una ballena en una pecera. Yo sé que estoy para el océano, pero estoy encerrado, encerrada. Señor, yo sé que hay una libertad que no estoy disfrutando. Entonces, vino la palabra, Padre. Estas son las oraciones que Dios responde enseguida. Vino la palabra, Padre. Yo la vi la palabra y te vi atrás de la palabra. La estructura me permitió... Está como el petizo que ves del otro lado. Pegás el salto y lo viste. Entonces yo quiero, Señor, esa libertad que vi. Porque a mí me dice el Evangelio que es libertad. Y yo quiero disfrutar de la plena libertad. Entonces, Padre, esa estructura tiene que ser removida. Ahora sí empiezo a operar la gracia, dice el Señor. Porque por más que esté blindada, por más que te engañe, por más que... viene la gracia y toma el dominio. Viene el fundamento que es Cristo y empieza a crecer en nosotros. Y le pega esa estructura desde adentro. La única manera de derribar las estructuras anticristo es con Cristo, pero absorbiéndolas desde adentro. Pero tiene que haber corazones sinceros. Personas determinadas a que pase lo que pase, las estructuras sean removidas. Por eso, ustedes van a ver en las Escrituras un montón de expresiones, tanto de Jesús como del apóstol Pablo. Ustedes fíjense, y los invito a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la manera en que se desarrolla Jesús en su ministerio en la tierra. Una cosa era hablar con Caifás, pero otra cosa era hablar con Nicodemo. Nicodemo tiene el mismo rango que Caifás, pero Nicodemo quería saber. Nicodemo estaba interesado en conocer si él era el Cristo, y si era el Cristo, cómo acceder a la vida eterna. Por eso le da todo un discurso. Con Caifás no hay nada para conversar. A Caifás se le tiran bombas. A Caifás se le dice fariseo hipócrita. A Caifás se le dice, oíste que fue dicho, pero yo digo. A Caifás se le dice sepulcro blanqueado. A Caifás se le dice ciego guía de ciego. Es una estructura, no personalicemos, son estructuras. Por eso vas a ver al apóstol Pablo, tremendamente misericordioso, pero también tremendamente inquisidor, diciendo, me gustaría estar ahí para decirle personalmente lo que con estas letras le estoy diciendo a la distancia. Me gustaría que ustedes se den cuenta con qué letras grandes les estoy escribiendo.
Decía el apóstol. ¿Qué? ¿Cómo cuando escribí en mayúscula? ¿Qué estaba haciendo? Está gritando. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Por eso hay estructuras que no se le puede pegar diciéndole, oh Señor, hijo. No, amados, hay terminología, hay maneras de hablar que tienen que ser conforme a la estructura a derribar. Por eso a veces es necesario utilizar terminología derriba estructuras. En pocas palabras, son misiles, no porque las vaya a derribar un predicador, sino porque el misil hace que la estructura se resienta, la identifiques y se haga visible. Por eso cuando una estructura salta, es como que me tocaron lo que era íntimo para mí. Por eso vos estás acá y decís, me está hablando a mí, seguro que alguien le contó. Y no, y te enojás con el que te trajo, vos le contaste toda mi vida. No. O el marido la mira a la mujer, la esposa al esposo, y le dice, vos le contaste, ¿no? Lo que está pasando en casa. No, viene el misil, es la estructura que es removida y sale de adentro. Porque ¿qué es lo que primero sale? El mecanismo de defensa para que la estructura no sea derribada. El Evangelio, amados, en primera instancia, ¿qué dije? Amén, porque siempre después me distorsionan lo que digo. El Evangelio en primera instancia tiene que producir incomodidad. Es incómodo en primera instancia. Es una incomodidad que cuando vos ves la casa desordenada, decís, hay que ordenar. No es cómodo. ¿A quién dice, voy a disfrutar de ordenar la casa? Todos si pudiéramos tener a alguien que ordene la casa, ¿o no? Y por ahí llegás cansado, llegás tarde del trabajo y estás fundido, fusilado, fusilada y tenés que ordenar todo lo que dejaron tirado otros que no fuiste vos. Cuando te pase eso, acordate que el Señor ordena lo que Él nos desordenó en nuestro interior. Fue un misil, ¿viste? Tengo que ordenar lo que todos ustedes dejaron tirado. ¿Y yo tengo que ordenar lo que vos desordenaste en tu alma? Dice el Señor. Esta te la tiré como para que se peleen los matrimonios un rato después. Amados, no existe orden si primero no hay incomodidad. No hay orden si primero no hay incomodidad. No hay paz sin guerra. No hay orden sin incomodidad. Es imposible. Esas personas que dicen, no, pero yo no quiero confrontar. No, vas a tener que confrontar porque hay una guerra. Allá adentro tuyo vas a tener que confrontar. Las estructuras se levantan. El Señor decía, ¿oíste que fue dicho? La estructura. El oíste que fue dicho era el misil contra la estructura. Y cuando Él decía, pero yo digo, los vengo a incomodar para ordenar lo que está desordenado. Por eso usaba terminología el Señor, para golpear las estructuras. Y nosotros tenemos que entender que la sigue usando. Cargada de amor, cargada de gracia, cargada, pero también cargada de verdad. La incomodidad del Evangelio, ¿sabes a qué viene? La incomodidad del Evangelio viene a mostrarnos lo aferrados que estamos a las estructuras. Cuando hay alguien aferrado a estructuras, el Evangelio es como que se ensaña, ¿viste? Al final el pastor está ensañado conmigo. No, es que el Evangelio se ensaña porque tenés algo útil para hacer en la tierra. Vos fuiste diseñado para resolver problemas, no para generar problemas. Y yo. El pecado nos distorsionó, nos transformamos en generadores de problemas, pero Dios nos diseñó para ser solucionadores de problemas. Hay una solución que en esta tierra tiene tu nombre. Fuiste puesto acá para ir a solucionar algo. ¿Qué, Señor? Que no te importa qué. Deja que el Señor sea en vos y que yo deje que sea en mí. Y esa solución se va a ir dando en la tierra. Dios va dispensando su solución a través tuyo. Pero las estructuras de anticristo están deteniendo que algo que debería haberse solucionado hace 60 años no se solucione. O, como dije antes, tiene que hacer nacer a uno y esperar los 60, 70 años para que vaya a solucionar algo que allá había uno para hacerlo.
Bueno, tampoco para que te vayas, Leo. O sea. Amados, el Evangelio es el fuego que nos muestra nuestra gestión de vida. El Evangelio es el fuego que nos muestra cómo estamos gestionando, por eso nos incomoda. Queda en evidencia, cuando el Evangelio se presenta, queda en evidencia cuán flexibles o inflexibles somos. Porque yo le puedo discutir al pastor, le puedo discutir a mi esposo, a mi esposa, le puedo discutir a mis hijos. Y como son chiquitos a veces, te callás y punto, o sea, gano. Pero yo al Evangelio le puedo discutir. Lo que no puedo hacer es negar que el Evangelio se me presentó y me está mostrando al espejo si soy flexible o soy inflexible a la voz de Dios. Y yo lo sé. Cada uno de nosotros sabe. Que nos hagamos los de los otros. Hay un dicho que dice, no te hagas el de Buenos Aires. No sé por qué Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver? Pero no se hagan los otros, dice ese. Es así, ¿no? Y los otros. Así allá por La Paz es los otros, no son los otros. Es los otros. Acá también. Amados, el Evangelio nos incomoda. ¿Sabés lo que hace la estructura cuando se presenta el Evangelio? Cuando viene la palabra de Dios, cuando el Evangelio se manifiesta, cuando Cristo como comida viene, ¿sabés lo que dicen las estructuras? ¡No! ¡Eso no es comida! Eso dice, y lo gritan así, con la voz que parece dulce, pero está desafinando. El que te escucha y está en el espíritu sabe que está desafinando la voz adentro. ¡Eso no es comida! ¡Eso no es comida! ¿Para qué? Nunca te pusiste, yo sé que ustedes no, pero conocen gente que discute. ¿Por qué grita el que discute? Hay un dicho que dice, si tiene razón, ¿por qué grita? Y si no tiene razón, ¿por qué grita? O sea, ¿tenés razón? ¿Por qué grita? Y si no tenés razón, ¿por qué grita? Pero el que grita y no deja hablar es porque no tiene razón. Y quiere tapar al otro. Eso es lo que hacen las estructuras. ¿Viste que y vos conocen gente, yo sé que por eso se ríen. Grita más fuerte. Cuando venís a alguien y le decís una verdad, pero no la quiere escuchar completa porque sabe que tiene que modificar algo, empieza a gritar. Se desespera. Bueno, eso es lo que hacen las estructuras adentro nuestro. No, eso no es Cristo, eso no es Cristo. El predicador está equivocado. Mirá, se puso camisa de manga corta. ¿Cómo puede ser? Si siempre los predicadores tienen camisa de manga larga. O sea, empieza a tirar estructura. Para que la comida no la derribe. Yo quiero decirte algo, las estructuras no se quieren ir de tu vida. Y no se van a ir, a menos que creas al Evangelio. Las estructuras quieren que sigamos siendo dos cosas que quieren las estructuras de nosotros. Número uno, que seamos superficiales. Todo por encima. Escucho una prédica, pero no la escucho completa, escucho un pedacito. El que me sirve para discutir o el que me sirve para decir que Dios me ama. Pero no escucho la parte confrontativa o la que el Señor me está promoviendo para producir una transformación. O sea, son superficiales. Esta generación es tremendamente superficial. Estamos ante la generación de los títulos. La gente lee los títulos y se cree que esa es la noticia. La noticia está atrás del título. Los títulos son mentirosos. Quiero decírtelo, la verdad. Todos los diarios mienten en el título. Después en el desarrollo es otra cosa. Pero todos mienten. Los programas de televisión también te mienten. Los noticieros o noticiarios, como depende te guste decirlo, mienten. En el título todos mienten. Viste que a veces algunos políticos, deportistas, le dicen al entrevistador, vos estás buscando un título. Porque lo que realmente está buscando, que diga una cosa que genere audiencia. Después el desarrollo es una estupidez, es una pavada. Bueno, esta generación con el Evangelio hace lo mismo, busca el título. Y no oyen el desarrollo completo. Eso es lo que hacen las estructuras, hacernos superficiales. Y número dos, a las estructuras le encantan que seamos ritualistas. Personas que sigan rituales. Hay que congregarse. Porque no dejemos de congregarse como otros tienen por costumbre. Y tiene ese versículo grabado en la cabeza
y no le sacás de la cabeza lo que significa congregarse para él o para esa estructura. Amados, la estructura, ¿sabés lo que te dice? Anda a la congregación. ¿Cuántas veces tenés que ir? ¿Todos los días? Anda todos los días. Levantate a la mañana y leerte un salmito. Léete un proverbio que da sabiduría. Léete a Pablo porque nuevo pacto, verdad presente. La estructura, los rituales están buenos. Léete toda la Biblia, te dicen los rituales. Los rituales te dicen, congregate todas las veces que puedas ir. Aún cuando no hay reunión, andá y quédate en la puerta, aunque sea. Eso te dicen los rituales. Las estructuras le encanta que seamos ritualistas, porque el ritualismo es religión pura. Ritual sin transformación. Entonces la gente viene acá y se cree que acá porque está cumpliendo con Dios. Ya está, ya cumplí, ya fui. Eso es ir a la iglesia. Ahora, cuando viene la estructura y dice, yo no quiero que vayas a la iglesia, yo quiero que seas iglesia. Porque mi expresión está como iglesia. Así que yo te diseñé para ser iglesia, no para que vayas a la iglesia y te saqué el problema de encima 5 minutos. O 2 horas o 3 horas. Ahí fuiste, ya está, cumpliste conmigo. Y Dios dice, ¿y a quién beneficiaste yendo a una congregación? ¿A quién beneficiaste sentándote a mirar un ratito una predicación? Nada ni nadie. Las estructuras no quieren tu transformación y la mía. Las estructuras dicen, predica largo el pastor. Pero predico corto y dice, nada más, ya nos vamos. O sea, tiene que haber impacto real del evangelio en nosotros. ¿Sabes cuál es el punto central de las estructuras? No tengo nada más importante que decir que lo que voy a decir ahora sobre las estructuras. Así que ponete bravo con la atención. Decile a todo tu ser, hace calor, yo ya lo sé, pero escucha esto. Amados, el punto central de las estructuras es que sigamos siendo nosotros, pero con un Dios. Por eso la estructura religiosa convence gente diciéndole, dale una oportunidad al Señor. Y Dios dice, yo te doy una oportunidad a vos. No necesito tus oportunidades. Yo a vos te estoy dando la oportunidad de conocerme. Yo a vos te estoy dando la oportunidad de vivir en mi vida en abundancia. Yo a vos te doy la oportunidad de ser uno conmigo. No nos confundamos. Yo no vengo a que me den una oportunidad. Yo ya te recuperé. Ahora vos tenés que vivir y te recuperé ¿para qué? Para mí. ¿O no dijo? A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Eran de él y lo rechazaron. Pero también dijo, él vino a recuperar lo que se había perdido, que era su expresión en la tierra. Fuimos creados para ser de Dios. Y lo seguiremos siendo por siempre. ¿Cuál es el problema? Que yo definitivamente lo resuelva en mi corazón. Y ahí voy a vivir la vida en Cristo verdadera. Pero las estructuras te dicen, seguí siendo vos con un Dios. Entonces, orá a Dios para que Él te bendiga. Orá a Dios para que Él haga algo. Y viene ahí el hombre, no, porque yo estoy orando al Señor para ver qué quiere con mi vida. No ores más, dedícate a hacer lo que Él dijo y punto. Sé transformado. ¿Qué quiere? Que seas iglesia y ya. No busques más. Ser su expresión en la tierra. Que lo sirvas de todo corazón. Las estructuras buscan que Dios sirva a nuestros planes y no que nosotros sirvamos al plan de Dios. Y todo tiene que ver con de qué me alimento, si me alimento de estructuras o me alimento de Cristo, porque Cristo siempre quiere hacer la voluntad del Padre. No se trata de mis ganas de hacer algo en las congregaciones, de hacer algo para Dios. Se trata de mi decisión a dejar que Dios viva a través mío. Amados, por eso las estructuras no tienen problema en que oigamos acerca de Cristo. Viste que hay personas que dicen, no, yo voy a abundante gracia porque ahí está la verdad. Hay gente que ya no están acá, pero
Ahí está la verdad, no, hay que ir porque está la verdad. Pero te sometés a la verdad. Porque la estructura te hace ir a un lugar donde se habla la verdad. Y Dios dice, yo quiero transformarte en verdad. Porque está lleno de mentira. Amados, hay que hacer un punto de inflexión. Porque el foco de toda estructura de pensamiento humana está centrado en que no comamos Cristo. Que comamos mensaje. Por eso esa gente que dice que yo puedo escuchar un predicador, pues escuchate a todos los predicadores que quieras, ponete la radio que vos quieras y está todo el día escuchando prédica. Eso no transforma la vida de nadie. Lo que transforma es cuando yo como Cristo. Dijimos, amados, que las estructuras buscan la superficialidad, que leas nada más que los títulos. Y el Señor tira títulos confrontadores para remover las estructuras. Y a lo largo de toda la Biblia el Señor está tirando títulos confrontadores para remover estructuras. Y si no lo sabés, ¿por qué no leíste la Biblia? Pero constantemente el Señor tira títulos confrontadores para que la estructura salga, se manifieste, y lo que sale y se manifiesta, yo tengo dos opciones. O le digo, vos sos mi gobierno, o salí de acá, Cristo es mi gobierno y vos vas a ser derribado. ¿Cuántos dicen amén hasta acá? Ojalá que al final terminemos con el mismo amén. Voy a hacer referencia a algo que dije públicamente, así que como lo dije públicamente, lo voy a volver a expresar públicamente para aclararlo públicamente. ¿Cuántas veces dije públicamente? Un montón. La semana pasada dije que la Biblia no es la palabra de Dios. Y no me pienso retractar, pero lo pienso desglosar un poquito más. Porque lo dije para golpear estructura, para que salte. ¿Cuál es la estructura que tiene que saltar? La bibliolatría. Hay mucho idólatra de la Biblia. Se le ha puesto a la Biblia el carácter de Dios y la Biblia no es Dios. Y ese es el título. Los superficiales se van a quedar ahí y van a decir que soy un hereje. Ahora los profundos como todos ustedes y los espirituales como son todos ustedes van a oír completo lo que voy a decir. Decí conmigo así el alma le queda claro. Vamos a golpear la bibliolatría. ¿Qué es idolatría de la Biblia en pocas palabras? En el desarrollo de lo que decíamos días pasados, Juan 1, diciendo en el principio la palabra y la palabra era con Dios. Si querés vamos a Hebreos y decimos en los primeros tiempos el Señor hablaba por los profetas, pero ahora habla por el Hijo. Tenemos muchos versículos. Tenemos muchos versículos para hablar que la palabra es Cristo. No hay ningún versículo que diga que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, pero bueno, hay gente que tiene ganas de herejías. Se ha explicado, se ha desarrollado. Y la estructura se levanta para no ir a Cristo. Porque leyendo la Biblia las personas creen que con ese ritual están cumpliendo con Dios algo. Sean espirituales porque leen la Biblia. El Señor dice, oíste que fue dicho. La Biblia es la palabra de Dios. Pero yo digo, no Fernando, la Biblia contiene la palabra de Dios. Tiene parte de la palabra de Dios. Pero la Biblia no es la palabra de Dios. Tiene parte de la palabra de Dios, pero no es la palabra completa de Dios. Las Sagradas Escrituras
fueron inspiradas por Dios. ¿Qué son las Sagradas Escrituras? La ley, los profetas y las cartas que circulaban cuando los apóstoles caminaban la tierra. Esas fueron inspiradas por Dios. Síganme en esto, por favor. Las Sagradas Escrituras, sí conmigo, las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios. Pero amados, le voy a dar 3 nombres: Elifaz, Bildad y Zofar. Las palabras de Elifaz, Bildad y Zofar no fueron inspiradas por Dios, pero están en la Biblia. Estos 3 tipos eran los amigos de Job, que Dios casi los manda al infierno si Job no ora por ellos. Y le dieron consejos a Job de parte de Dios que eran mentira. Dios nunca los mandó a hablar con Job, pero están en la Biblia. Pregunto acá a todos, y acepto levantadas de mano. Mirá lo que te voy a decir. ¿Dios inspiró a alguien para que hable en contra de él? Dios los reprendió a los 3. No hablaron en mi nombre. No hablaron conforme a mí. Entonces, ¿estaba inspirado o no estaba inspirado por Dios? La estructura empieza a decir, no, es verdad, pero no, es la palabra de Dios. No acepta razonamiento del Evangelio. La estructura solamente acepta razonamiento humano. ¿Se dan cuenta que somos más carnales de lo que creemos que somos? Balaam, profetizando contra Dios, ¿fue inspirado por Dios? Míralo al de al lado y decir, Dios te está llevando al razonamiento de su inteligencia, no de la tuya. Yo no sé dónde se nos perdió el entendimiento de qué es verdaderamente la Biblia. Alguien algún día dijo algo que quedó lindo. Sí, las Escrituras son inspiradas por Dios, pero hay cosas en la Biblia que no fueron inspiradas por Dios. Decir que la Biblia es la palabra de Dios hace que cualquier persona crea que Dios le está hablando por las palabras de Bildad, por las palabras de Elifaz. Entonces va a querer aplicar eso y va a estar en contra de Dios. Está levantando una estructura en vez de estar viviendo la vida que tiene que vivir. Y yo te estoy dando un razonamiento que esto para mi hija de 14 años. Pero la realidad es que el mismo Señor dice que Él habla por el Hijo. Por el Hijo. Decí conmigo, la Biblia contiene palabra de Dios. Ahí cambia la historia. Ahí cambia la ecuación. La Biblia contiene palabra de Dios. ¿Y para qué sirve? Para que nosotros, cuando predicamos, cuando queremos vivir la vida en Cristo, no distorsionemos absolutamente nada de lo que Dios está dispuesto a que nosotros conozcamos de Él. O sea, en términos espirituales y en griego, para no bandearnos. ¿Cuál es el deporte? Fútbol. El técnico a un jugador le dice, sé creativo. Y el jugador va y es creativo. Tira un caño, un sombrerito, juega, esquiva a uno, esquiva a otro. Todo está fantástico. El problema es que si esquiva al arquero, agarra la pelota con la mano y la mete adentro, es tiro libre. No se puede cobrar el gol. Está dentro del reglamento del fútbol, pero él no puede ser creativo con lo que quiere. Entonces va a ser penalizado por fallar al reglamento. ¿Para qué sirve la Biblia? Para que no agarres con la pelota con la mano y hagas el gol. Todo dentro del marco jurídico
que las Escrituras nos permiten, nada fuera de ahí. No puedo inventar un Dios que vi que no está en las Escrituras. Pero para eso sirven las Escrituras, no para idolatrarlas y ponerlas a la altura de Dios, porque vos y yo conocemos un montón de personas que han puesto a la Biblia a la altura de la palabra de Dios y hoy están con delirio místico, están internadas en neuropsiquiátricos, porque el equilibrio lo da Cristo, no las Escrituras. Necesitamos romper estructuras con misilazos. Esto tendría que estar, nosotros tenemos que ser como el libro de los Hebreos, debiendo ser ya maestros. Tenemos que volver a los rudimentos, pero hay una realidad, hay muchas generaciones que fueron instruidas por personas que tenían en su cabeza que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces cualquiera agarra cualquier versículo y habla de cualquier cosa. Y de hecho, hay gente que no entiende el Evangelio porque está esperando que le agarren un versículo, se lo lean y le expliquen el versículo. Y hasta que esa estructura pensante es quebrantada, van a pasar muchos tiempos si nosotros no tenemos en claro de qué se trata y para qué está la Biblia. Quiero decirte que tu espíritu, con lo que haya construido de Cristo en el alma el Señor, se va a ir al cielo, pero el libro de papel se va a quedar acá. Días pasados una persona me decía, ¿y qué pasaría si desaparecen todas las Biblias? ¿Qué pasaría en esas naciones que no puede entrar la Biblia? ¿Se deja de predicar el Evangelio hasta que entre la Biblia, que es la palabra de Dios? No, amado, se habla la palabra de Dios. Se habla palabra de Dios. Comprobada en las Escrituras. Comprobada en las Escrituras. No, pero la Escritura dice que la Escritura es inspirada por Dios. Sí, las Escrituras son inspiradas por Dios. Ley, profetas y las cartas que circulaban en el tiempo que tenían que circular. Y te lo está diciendo alguien que estaba de novio con su esposa y le hacía leer la Biblia. Amo la Biblia. Tengo pasión por el estudio de la Biblia. Tengo, lo he dicho en incontables oportunidades, 7 Biblias. Me fascinan los institutos bíblicos. Me encanta estudiar y estudiar y estudiar. Predico con una Biblia abierta y leo la Biblia. Pero no le doy el carácter a la Biblia que no tiene. Cuando recibo un sueño, cuando recibo una palabra, cuando recibo una profecía, lo que sea, siempre eso va a tener que estar con la baranda que son las Escrituras. Por eso hay que estudiarlas, hay que profundizar en ellas, pero sin darle el carácter de Dios. Son un compilado de pensamientos de Dios, pero no son todas las palabras de Dios. Porque creer que a Dios lo podemos meter en un libro que tiene 66 libros es una estructura de pensamiento que la hace el hombre para una sola cuestión, una sola, 2 en realidad. La primera, controlar a Dios, y segundo, controlar a las masas. El hombre no quiere perder el control, ni de Dios, ni de las masas. Nosotros no predicamos la Biblia. Pablo nunca nos mandó a predicar la Biblia. ¿Saben qué dijo Pablo? Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Predicamos a Cristo. Lo que sí hacemos con la Biblia es confirmar lo que Dios habla. Amados, Jesús tuvo que enfrentar oposición cuando se declaró el pan de vida. ¿Saben por qué? La primera oposición que a Jesús, la primera oposición fue la que les voy a decir recién, ahora, y la segunda es la que lo llevó a la cruz. La segunda es cuando él dijo que era el Hijo. Blasfemia. Pero la primera fue cuando él se declaró como el pan de vida.
¿Saben por qué se ofendieron todos los que estaban ahí? Porque ellos tenían a la ley como el pan de vida. Por eso decían, Moisés nos dio el pan que descendió del cielo. Y viene Jesús y dice, ok, Moisés le dio un pan que se lo mandó mi viejo, pero yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que a mí me come, no a Moisés, el que a mí me come, ese tiene vida eterna, ese va a vivir la vida. O sea, el que come mi carne, no el que come la ley, el que come mi carne. Pablo enfrentó a los judaizantes y hoy día estamos enfrentando el mismo espíritu que se levanta. ¿Cuál es el peligro de creer que la Biblia es la palabra de Dios? Y con esto me voy del tema. ¿Cuál es el peligro de creer que la Biblia es la palabra de Dios? El mismo peligro que corrieron en la época de Jesús y en la época previa a Jesús. El Señor termina Malaquías diciendo algo a Israel. Y se cayó la boca durante 400 años. ¿Saben lo que pasó durante esos 400 años que Dios mismo dice que hizo silencio? ¿Saben lo que pasó? Leían la ley y decían que Dios hablaba. Leían la ley y decían, es palabra de Dios. Tráiganme el rollo. Esto es... ¿Por qué cuando él agarra el rollo del profeta Isaías, la gente dice, ¿recuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y arranca a revelar su ministerio? ¿Por qué la gente decía, este habla como quien tiene autoridad? ¿Por qué la gente veía autoridad? Porque les estaba dando de comer la verdad y no les estaba leyendo un libro. ¿Cómo terminó esos 400 años de hablar y crearse una religión? ¿Cómo terminaron esos 400 años, amados? No quiero perder esto porque necesitamos resolverlo. Amados, ¿cómo terminó estos 400 años de decir que Dios hablaba y Dios no hablaba? Porque leían la ley. Cuando vino el Hijo de Dios, no lo conocieron. Tenían tanta estructura levantada en sus mentes que vino el Hijo y no lo conocieron. Y viene Jesús y les dice, ustedes cuando hacen un discípulo lo hacen 2 veces más hijo del infierno de lo que era antes, porque le cerraron la puerta del reino a todos los que le leyeron la ley diciendo que era palabra de mi Padre. Por eso Él los calificó de ciegos, guías de ciegos. La ley los cegó. La ley los cegó y llevaron a otros a ser ciegos porque les decían, Dios habla por la ley. La ley para ellos era el pan de Dios, pero en realidad era un velo. Y Pablo después lo dice, la ley es un velo. Pero cuando conozcan al Señor, el velo se correrá. Ellos terminaron en una religión, y amado, decime si no te pasó. Una religión de ritos, de principios, de ceremonias, pero con nulo efecto para producir libertad en los corazones. Amados, hablaban de la libertad del Cristo. Yo quiero que vos te pongas, quiero llevarte un minuto ahí, perdón que me extienda, pero vos tenés que ver que era gente que con la ley hablaba de la libertad del Cristo. Hablaba del Cristo. Hablaban del Cristo, hablaban del Mesías, hablaban del Libertador, pero cuando lo tuvieron ahí no le creyeron. No le creyeron a la libertad. Hablaban de la libertad de Cristo, pero nunca aceptaron la libertad de Cristo. Cuando venga el Cristo nos hará libres. Yo soy el pan de vida. El que come de mí y bebe de mi sangre. Y Él les empieza a hablar.
No, no, no. Esta palabra nos ofende. Porque nosotros somos hijos de Abraham. Y nosotros leemos la ley. Nosotros leemos la Biblia. Amados, eso produce las estructuras. Gente que habla de libertad, pero no vive, no le cree a la libertad. Muchas palabras elocuentes, muchas promesas. Dios hará en esta familia. Se ponen a orar. Señor, declaramos que harás en esta familia. Digo, no ores más porque no me conoces. Para orar me tenés que oír. Para oírme me tenés que comer. Y para comerme me tenés que creer. Entonces no vas a orar vos, voy a orar yo a través tuyo. Y cuando lo ores en mi nombre, ahí estableceré mi libertad, donde mi nombre sea manifiesto. Las estructuras no comen ni dejan comer Cristo, solo engañan el estómago, te dan la sensación de que estás alimentado, pero el fruto muestra lo contrario. Ahí es la apariencia de piedad. Por eso nuestra gestión tiene que ser puesta bajo el juicio de la palabra. Hay apariencia de piedad cuando yo digo una cosa pero vivo otra, porque lo dice la Biblia, ok, pero Cristo en vos, ¿qué está diciendo? Pero más allá, tu vida, ¿qué está diciendo? Yo tengo un pesar enorme con esta palabra. Enorme, enorme, amados. Gente que tiene sensación de estar alimentado, pero Cristo no está. Hay personas que en lo físico, vos ves que tienen una estructura física, pero están anémicos. Vos decís, ¿cómo comió esta persona? No, está anémica, porque nunca comió vitaminas. Comió harinas, comió azúcares, comió porquerías, pero nunca comió vitaminas. Eso es lo que pasa cuando tenemos mucha Biblia y poco Cristo. Amados, necesitamos comer Cristo para que toda estructura que se ha levantado contra la intimidad con Él sea quebrantada. ¿Cuánto hace que dejaste de orar solamente para tener intimidad con el Señor? Hoy una persona me preguntaba, una pregunta hermosa me hizo y la disfruté la pregunta. Y me dice, pero que ya no tengo que orar más por lo que necesito, por mi familia. No se trata de tiempos de oración. Cuando somos niños queremos todo para nosotros. Y Dios entiende nuestra edad de niño y está bien que pidas lo que sea necesario pedir. Pero cuando vas madurando, no se trata de pedir, ya sabes que estás sentado en otro tipo de mesa con Dios. Entonces lo que tenía que ocurrir ocurre por naturaleza, porque yo estoy madurando. Entonces mi familia, mi finanza, todo lo que necesito para que el reino de Dios se produzca en la tierra a través mío, ya está hecho. Por eso dice, el Señor mismo lo dijo, mi Padre ya sabe de qué tienen necesidad, pero ocúpense de madurar y vivir el reino, y todo lo que ya fue añadido se va a manifestar. El problema es la falta de intimidad con el Señor. Hasta el más ateo tiene oportunidad de tener intimidad con el Señor si Él se lo permite. Está al alcance de una palabra. Crea esa palabra y dice, ok, yo voy a orar para tener intimidad con Dios. Señor, ahí dijo uno que habla de la Biblia, habla bien, habla qué sé yo lo que dice. Pero lo único que sé es que dijo que se puede tener intimidad con vos. Esa persona ya fue alumbrada para creer. Lo próximo de esa persona es transformación. Esa persona empieza a experimentar libertad. Esa persona empieza a experimentar vida. ¿Cuándo fue que te hiciste un profesional del Evangelio y dejaste de perder la pureza de un niño a la hora de tener un vínculo con tu padre? ¿Cuándo fue que por la Biblia dejaste de creer a todo lo que el Padre te diga por su palabra?
Eso es volver al primer amor. No que te vayas a la iglesia de la que te fuiste. No, amado. Volver al primer amor es volver a ser un niño. Porque yo a los niños los cuido, los protejo. Porque me creen todo. Y si el espíritu de ese niño se contrista ante una palabra que oye, es porque lo estoy cuidando. No es una estructura que se levanta contra el conocimiento mío. No, ese niño me quiere conocer. Ese niño quiere vivir en mi voluntad. Ese niño quiere hacer y ser lo que yo dije que va a hacer y que es. Yo te diseñé de una manera y vos vas a vivir de esa manera. Pero como un niño, créeme todo, dice el Señor. Porque cuando haya algo que no esté conforme a mi palabra, yo te lo voy a hacer notar, porque yo a los niños los cuido. Dejad que los niños vengan a mí. Pero un niño, ¿sabes cuál es la ventaja de un niño? No tiene estructura, amado. No tiene estructura. El Señor está promoviendo que empecemos a creer como niños para que las estructuras sean derribadas. Yo acá tenía comer Cristo, tenía 6 o 7 cosas. ¿Pero para qué sirven las 6 o 7 pasos para comer bien Cristo? Comer Cristo solo se basa en creer como un niño. Dejen que los niños vengan a mí. ¿Cuánto hace que no descansás en la palabra? Ay, Señor, la palabra me está generando incomodidad, pero yo descanso. Descanso porque esta palabra es tu vida y me está generando libertad. Y yo la creo porque las estructuras empiezan las estructuras a romperse por dentro. Tanto te pasó en la vida que no podés permitir que el Señor rompa esa estructura. Tan importante es aferrarse a lo que crees cuando el Señor te está presentando la posibilidad de disfrutarlo y conocerlo plenamente a Él. Dios no quiere otra cosa que lo conozca. No que hagas, no que gestiones, no que te pongas, que lo conozcas, que lo conozcas. Porque el conocerlo es comerlo. Y cuando como de Él, Él es en mí. Y yo hago lo que Él quiere. No se trata de hacer su voluntad, diciéndole a la gente, pecador, te va a ir al infierno, te va a pasar esto. No, se trata de creer. Volver al primer amor es volver a creer. No, porque a mí me hirieron en la iglesia, entonces yo ya no voy más. Amado, te hirió una congregación, pero no te hirió el Señor te ama. Soltá la estructura, rendite. No, porque en la vida a mí me hicieron un montón de cosas, está bien, pero si crees como un niño, no puedo hacer, dice el Señor, que el pasado se limpie, no puedo volverte al pasado, pero sí puedo hacer que no te afecte más ese pasado y ese pasado sea resuelto en la cruz. Pero créeme, ¿cuándo fue que dijiste, no, porque a mí en la iglesia me estafaron, entonces yo ya los diezmo? Amado, ¿por qué te crees que Dios está pensando en tu plata? Es tu corazón y el mío. Es un llamado de Dios interno, profundo. Conózcanme, no me conocen. Mi pueblo se murió porque le faltó conocimiento. Y no es de Biblia, es conocimiento de Cristo. Conocimiento de Cristo, desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Por qué no, en vez de quejarte tanto, en vez de poner estructura de pensamiento, en vez de seguir diciendo, no, porque lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia, ¿por qué no decís, Señor, yo quiero lo que vos decís? Si vos decís que me amás que te amo porque vos me amaste primero, quiero disfrutar de ese amor, disfrutar del amor de Dios. No, porque Dios es así, es asá. Amado, Dios no está pensando en condenarte. Dios lo único que está pensando en que lo conozcas. Quiere conocerte, que lo conozcas a Él. Ya te conoce, quiere que lo conozcas a Él. Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, ¿qué hacen en la carne?
¿qué hacen? Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Sí, hay que hacer, pero primero hay que conocer. No se trata que Dios me tiene que hablar para hacer. No, se trata de que si Dios te tiene que hablar para hacer es porque no lo conoces. Porque si lo conoces, su misma potencia te derriba la estructura y te pone a hacer todo lo que sea necesario para que Él se dé a conocer en la tierra. Si querés, ponete de pie. Yo quiero orar, pero no quiero orar para que rompamos argumentos y altiveces, definitivamente. Rompamos argumentos y altiveces. Gracias a todos por la predicación, por el tiempo, por estar atentos, por estar tanto tiempo, invertir este tiempo, pero hagámoslo valer. Si aguantaste acá parado, sentado, 2 horas, 1 hora y media, una prédica, hacelo valer, amado, hacelo valer. Hacelo valer, que sea comida, porque la comida que es Cristo te va a ser de nutriente para que lo conozcas más. Dios no está interesado en otra cosa que lo conozcas más. Es su conocimiento pleno, es su conocimiento pleno. Señor, que esta no sea una reunión emocional, que no sea una reunión, Señor, en la cual nos quedemos con algo que se dijo, que no se dijo. Señor, hablo por mí primero y cada uno hará su oración, Señor. Que salte toda arrogancia en mí que no permite conocerte con claridad. Que el poder de la cruz sea real, Padre, sea real en mí, en nosotros, Señor, como iglesia. Que el poder de la cruz se manifieste. Que la potencia de Cristo se dé a conocer. Familias, no está la unidad en estrategias. La unidad está en la paz del Señor. Y el que come su cuerpo y bebe su sangre vivirá en completa paz. Disfrutará de su paz. Señor, que los conflictos internos que han levantado estructuras de pensamiento anticristo, que no nos permiten conocerte con claridad, sean identificadas ahora. Pero atrás y por encima de eso que es identificado, Señor, mostranos tu hermosura. Para que tenga sentido, Señor, derribar las estructuras de pensamiento. Que podamos contemplar la hermosura de Cristo. Si tomás la palabra esta como comida, vas a estar contemplando su hermosura, porque Él mismo se muestra a sí mismo. ¿Por qué te vas a seguir sintiendo como una ballena en una pecera si el Señor te hizo libre? Tu cuerpo, todo tu ser fue diseñado para dar a conocer la verdadera libertad, no la mentirosa libertad que te dan las emociones y las estructuras de pensamiento, la verdadera libertad. Señor, que podamos conocer esa verdadera libertad, que el peso, la densidad de Cristo en nosotros sea tan efectivo, Padre, que las estructuras que fueron identificadas sean removidas, Padre. Sean absorbidas por la potencia de la gracia. Estructuras de muerte, por causa de la comida que es Cristo, están siendo derribadas de los corazones. Cristo mismo le está anunciando: llegué yo, se terminó. El poder de la muerte, el poder del pecado. Se terminó. Pensamientos de abandono, pensamientos suicidas,
pensamientos escapistas caen bajo el poder de la gracia. Señor, date a conocer tan profunda y tan violentamente en nosotros que dejemos de vivir, Señor, presos y agobiados por estructuras y podamos vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. El secreto de los antiguos, el secreto de los que caminaron la tierra en la primera iglesia o en la primera manifestación de la iglesia en la tierra, el secreto que ellos tenían era: ¿es Cristo o no es nada? ¿Es Cristo o nuestra vida no vale nada? Por eso llegaban a decir: a mí me pueden meter preso, pueden hacer lo que quieran conmigo, pero hay una realidad: mientras esté vivo no voy a dejar de manifestar lo que he visto y oído, porque yo comí de Él, y cuando comí de Él, yo hablo de lo que comí. Y eso continúa rompiendo estructuras. Amado, haz tu oración ahí donde quieras. Creo que es un buen momento para decirle al Señor: Señor, en este punto de inflexión, las estructuras que vi y las que no vi, de pensamiento, de manera de actuar, sean juzgadas por esta palabra. Señor, que la palabra juzgue. Que la palabra juzgue. Esa es la luz de la palabra. Trae juicio, pero juicio para libertad, no juicio para condenación. Señor, quiero juicio para libertad. Lo que esté edificado con materiales que no son Cristo, Señor, los quiero dejar de lado, los quiero soltar, los quiero derribar de mí. Que no sean las palabras de los hombres, que no sean los mensajes que oí, que no sean mis estudios, todo lo que sé, sino que sea tu palabra derribando todo argumento y toda altivez que se haya levantado en mí contra tu conocimiento, contra la intimidad con vos. Señor, me estás llamando a una profunda intimidad, a una profunda intimidad, a una profunda intimidad, a una profunda intimidad. Señor, sea manifiesto. Hay personas que están acá y no pueden perdonar, no pueden soltar el pasado, no pueden soltar algunas cuestiones que le ocurrieron, no pueden seguir adelante, no pueden madurar en la fe, no pueden caminar hacia una vida plena, porque hubo un punto de inflexión terrenal, un punto de inflexión terrestre que los marcó de una vez y para siempre. Y todo su sistema de vida está basado en las estructuras que se generaron a partir de ese tiempo. Pero viene el Señor y te propone este punto de inflexión para que eso quede clavado en la cruz. ¿Y cómo hago, Señor? Cree que fue resuelto y comenzarás a ver cómo eso que ya fue resuelto continuará su resolución en tus días. Hay personas que suelen decir: yo ya le entregué mi corazón al Señor, pero la gestión de vida demuestra otra cosa. Dale, morí al orgullo, Señor, entrego mi vida nuevamente. Y mañana la vuelvo a entregar. Y pasado vuelvo a entregarte mi vida. Hoy es una buena oportunidad para decir: Señor, te entrego completa mi vida.
Te entrego completa mi vida, porque hoy creo más que ayer a tu palabra. Hoy creo más que ayer a la verdad. Hoy creo que quiero comer más que lo que venía comiendo. Hoy quiero empezar a comer Cristo. Esa es una oración que yo no puedo hacer por vos. El corazón de Cristo en nosotros se muestra tal cual es el Padre, tal cual es Él, libre y completamente eficaz contra toda estructura gobernante en nosotros. Qué bueno que lo podamos hacer en la música, qué bueno que lo podamos hacer en la vida cotidiana, qué bueno que podamos salir de estructuras, amados, qué bueno que podamos salir de estructuras, formas, formatos, maneras, rituales, ceremonias, todo eso está clavado en una cruz. Salí del formato evangélico, amados, salgamos del formato evangélico. Salgamos de todo formato evangélico. Esto no es una iglesia evangélica. No es una palabra evangélica. No es una religión evangélica. No nos cataloguemos. Es Cristo en nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad de este punto de inflexión. Que tu gracia siga operando en nosotros y desde nosotros. Que tu paciencia siga operando, Señor. Que no se rompa la potencia de tu paciencia, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre.